Este episodio es presentado por EOS Offices. Con presencia en las ciudades más importantes del país como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa, EOS Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un cowork privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar, sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. EOS Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones, están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa, o visita www.iosoffices.com para más información. Cuando me ha tocado enfrentar problemas o estar en situaciones de crisis en mis negocios, han pasado literalmente cientos de preguntas por mi mente. Pero la mayoría de ellas se reducen a esta: ¿cómo se consigue el éxito? Y este es el tema principal de este podcast. Ganar Podcast es un programa de entrevistas a personas exitosas donde mi intención es extraer su mentalidad, sus hábitos y su experiencia que los llevaron a triunfar. Mi nombre es Ildefonso Avilés y acompáñame en este viaje. Bienvenidos a Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Carmen Félix. Si la quieres seguir en redes sociales, la puedes encontrar en Instagram como @astrocarmenfelix. Carmen es la primera astronauta análoga de México y es candidata a científico astronauta por el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas. Actualmente vive en Holanda, donde ha estado trabajando para diferentes organizaciones en el sector espacial, enfocándose en la seguridad en sistemas espaciales. En el 2010 fue aceptada para trabajar en la NASA y en los últimos años ha trabajado en misiones de Marte como miembro del control, la planeación e incluso como directora de la misión en países como Austria, España, Estados Unidos, Holanda y Polonia. Carmen Félix fue incluida en la lista de Forbes de las 10 mujeres más poderosas de México en el año 2017 y en el año 2019. Y recientemente la revista Time la incluyó en la lista de los 80 mexicanos que lideran desde la pasión y el amor desde su profesión. Carmen y yo platicamos de cómo es trabajar en la NASA, de su planeta favorito y de lo que más le intriga del espacio. Y también platicamos del precio que se paga al perseguir tus sueños y de cómo darse a respetar en una industria dominada por hombres. Espero les guste y los dejo en este episodio con Carmen Félix. Carmen, bienvenida a Ganar Podcast. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir este rato con toda tu audiencia y poder tener una charla amena. Gracias, gusto en conocerte. Creo que la plática va a estar muy interesante. Ahorita ya estábamos platicando de muchos temas. Pero antes, platícanos quién eres, a qué te dedicas, más o menos un poquito lo que haces y ahí ya te voy preguntando un poquito. Soy mamá, mujer de Culiacán, ingeniera, activista, speaker. Soy candidata a científico astronauta. Me he dedicado toda mi vida a perseguir mi sueño de algún día ir al espacio, pero en el camino también tratar de contribuir de alguna otra manera en el sector espacial, ya sea con satélites o incluso haciendo toda la parte de divulgación de STEM, específicamente aquí en México, tratar de contribuir con mi experiencia tanto a las instituciones oficiales aquí dedicadas al sector espacial en México, pero también directamente con las universidades y demás. Ahorita estoy viviendo en Holanda, ya tengo 10 años viviendo allá y pues me he dedicado a la parte de seguridad espacial y viajo mucho a México, siempre me mantengo en comunicación con el sector aquí en México y trato de aportar y ir y venir, digamos que estoy fuera, pero no he dejado México del todo. ¿Cada qué tanto vienes a México y específicamente aquí a Culiacán? ¿Cada qué tanto visitas? Antes de pandemia, llegué a venir al año hasta 6 veces a México. Después de pandemia he venido 1 o 2 veces.
Depende de la situación, pero sí, bajo el ritmo, también porque soy mamá, entonces pues también, como lo Se comentábamos complica. ahorita, se complica un poco la logística, pero sigo muy involucrada. Y antes de entrar a los temas, ahorita ya me surgieron muchas dudas con la introducción que diste. Platícame así brevemente, Carmen, ¿cómo fue tu infancia? Me intriga un poquito de dónde te nace esa pasión muy común, o sea, me incluyo en esa pasión, o sea, yo también, a mí me encanta hasta la fecha el espacio, me declaro ignorante, pero es algo que me gusta, me intriga, y obviamente de niño yo también soñé con dedicarme al espacio, con ser astronauta. Pero platícame un poquito cómo viviste tu infancia, cómo fue esa niñez que tú tuviste y en qué momento se te metió en la cabeza que te querías dedicar a lo que haces ahorita. Vengo de una familia muy numerosa en cuanto a tíos y primos, una familia grande. Mis papás tuvieron 5 hijos, entonces tengo 3 hermanos mayores, una hermana menor. Y yo creo que lo importante que yo puedo detectar en mi niñez es que mis papás siempre nos cuestionaron en cuanto a hacernos pensar hacia nuestro futuro. Mi papá siempre nos decía, oigan, piensen qué es lo que quieren hacer de su vida, ¿no? O sea, a qué se quieren dedicar, pero no nada más quedaba en esa pregunta. Siempre nos decía, ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, pregúntate qué es lo que tienes que hacer y cómo vas a llegar a eso, porque pues nomás pensando que lo quieres hacer no va a pasar así solo, ¿no? Entonces siempre creo que lo importante que yo aprendí en mi niñez era que tenía que hacer un plan, que sea lo que sea que quería llegar, o sea, mi meta, ok, está aquí, está escrita, pero cuál es el camino, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer y que tengo que investigar? Y me decía, bueno, pues pregúntate qué es lo que tienen las otras personas que ya lo están haciendo, cuál fue el camino que recorrieron. Entonces, pregúntate cuál es el camino que tienes que recorrer tú, ¿no? Entonces, creo que eso fue clave para mí, que mi papá me hiciera estas preguntas, me impulsara, pues también a pensar en mi futuro desde pequeña. Y yo recuerdo la primera vez, así que recuerdo clarito que yo quería o expresé que quería en algún momento ir al espacio, me quería dedicar a eso del sector espacial, era cuando tenía 5 años. Y a la edad de 5 años, pues tú no tienes pues toda la conciencia para entender que va mucho más allá de querer viajar al espacio, ¿no? Por ejemplo, el sector espacial, mucha gente no lo sabe, tiene que ver mucho con defensa nacional también. Los programas espaciales en Estados Unidos, ok, es NASA, pero para ir al espacio sus astronautas tienen que ser americanos. Los que van por Canadá tienen que ser canadienses. Entonces yo a mis 5 años yo no tenía ni idea de que, oye, México no tiene sector espacial o no tiene una agencia espacial. Muchas de las cosas se rigen por nacionalidades, no todo, pero mucho. Entonces no tenía como que ese bias, ¿no? De decir, está muy difícil. Yo decía, oye, a mi edad de 5 años, decía, bueno, porque si ya hubo personas que pisaron la luna, ¿por qué se han tardado tanto en construir una nave que vaya y venga y vayamos todos? Y como que para mí, ok, pues si como tomamos un camión, todo el mundo vamos de un lado para otro, ¿por qué no podemos ir de vacaciones, por ejemplo, a la luna? Se me hacía muy extraño que después de tantos años, porque se me hacían muchos a mí, no había evolucionado la tecnología para llevar a todos, ¿no? Entonces, creo que con esa inocencia fue como que yo creía, yo quiero en algún punto dedicarme a eso y quiero ser como las personas que en algún momento pisaron la luna o fueron al espacio. Y desde ahí yo creo que de poquito a poquito empecé a no investigar tan pequeña, pero sí cada rato lo decía, jugando lo decía. Es que yo algún día voy a trabajar en la NASA, es que algún día yo voy a, ¿sabes? Como voy a hacer algo importante para México, siempre lo decía, yo es que quiero contribuir al sector en mi país, siempre lo decía. No sabía cómo, eso es lo importante también de resaltar. No es que yo a esa edad tuviera un plan ya que infalible, no sabía, no tenía ni idea, pero tenía la convicción, la certeza, porque había descubierto mi pasión y eso creo que fue muy importante para mí.
el poder descubrir mi pasión a temprana edad y tener una guía a temprana edad para guiarme o para enfocarme hacia esa meta. Lo que yo recuerdo a los 12 años fue cuando activamente empecé a buscar historias de gente que lo haya hecho. Empecé a buscar cuáles eran los requisitos. Empecé, ¿sabes?, a hacer mi plan ya por escrito, y eran a los 12 años. Entonces, recuerdo haber hecho una lista. Bueno, tener salud, saber natación. Una de las pruebas que le hacían a los astronautas era en la alberca. De buceo, tenía que aprender el inglés. Entonces, fueron cosas muy específicas. Y me acuerdo haber leído que tenía que tener la nacionalidad americana para ser seleccionada, por ejemplo, por NASA, ¿no? Dije, bueno, pues no soy americana. Y de verdad, literal, taché ese requisito. Y fue lo que pensé, bueno, esto no lo puedo cambiar, no tengo la nacionalidad americana, pero a lo mejor en el futuro las cosas cambian y yo voy a prepararme en lo que sí puedo para que cuando llegue la oportunidad pueda tomarla, porque ya me habré preparado y ya estaré lista, ¿no? Entonces, no me enfocaba en lo que no podía cambiar, me enfocaba en lo que sí podía adquirir. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me sirvió y me ayudó a, pues, ir haciendo camino, porque literal no había un camino aquí en México. Entonces, pues fui tocando puertas, mandé correos, mandé cartas, y la carrera que elegí fue pensando en que la podía aplicar al sector espacial, que fue electrónica y telecomunicaciones. Regresándonos un poquito a la Carmen de 12 años, me llamó mucho la atención que tú con 12 años ya empezaste a investigar lo que se necesitaba para poder trabajar en la NASA, ¿no? Y me llama mucho la atención el alcance que tú tenías a los 12 años. Digo, yo a los 12 años yo solamente quería jugar fútbol, béisbol y veía Dragon Ball en la televisión, ¿no? Pero tú hiciste esa lista que me comentas como un checklist de las cosas que sí necesitabas para ser astronauta. ¿Qué te motivó a hacer esa lista? ¿Fue parte de la educación que recibiste de tus papás, que tus papás te decían que tenías que armar un plan? ¿Quién te dijo que hicieras esa lista? ¿Y qué más decía? ¿Qué más aparte de ser americana, que eso luego lo tachaste, que necesitabas aprender a nadar, que ocupas, ¿qué más se veía? ¿Qué más apuntaste en esa lista? ¿Cómo se veía? El por qué hice la lista, la primera pregunta es en base a la pregunta que me hicieron mis padres, ¿no? El decir, ok, esto es lo que quieres lograr, ¿qué necesitas para lograrlo? O sea, no te va a caer así nada más por nomás, ¿no? Y también leí un libro, ahorita no me acuerdo el nombre, pero decía algo de cuando la oportunidad llama a la puerta. Algo así, no me acuerdo si es exactamente el título, pero me acuerdo que a mí me gustó leer desde pequeña y leía mucho. Y ese libro hablaba mucho también de lo que acabo de comentar, que cuando la oportunidad llega, tú tienes que estar preparado. Entonces, yo creo que ese libro, más lo que me dijeron mis papás de que, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué pasos tienes o qué camino tienes que seguir? Yo pues no sé. Entonces, ahí fue cuando investigué. Y yo lo único que sabía en ese momento era NASA, porque era lo único que se escuchaba relacionado al espacio. Ahora sé que no es nada más NASA, está la Agencia Espacial Canadiense, la brasileña, la Agencia Espacial Europea, la japonesa, la china, entonces la rusa, que es muy importante. Entonces, yo en ese momento nada más sabía NASA, entonces me metí y requisitos para ser astronauta o como calificaciones o en base a qué seleccionan los astronautas, y ahí fui haciendo la lista. Entonces, una de las, bueno, más de las cosas que decían ahí en esa lista, aparte de tener buena salud física, pues tenías que tener un título universitario de una universidad reconocida o válida, que tenga reconocimiento en Estados Unidos y relacionado a ingeniería o ciencias. Tenías que
lo de la natación, buceo, pilotos recomendaban mucho. Por ejemplo, las personas que ya eran pilotos eran muy buenos candidatos. Empecé a leer biografías de astronautas, o sea, gente que ya había sido seleccionada, y preguntarme qué tienen ellos que fueron seleccionados, o sea, cuál era su camino y por qué llegaron, por qué los seleccionaron a ellos. Entonces, de ahí también fui viendo que muchos de ellos efectivamente eran pilotos, muchos de ellos habían estado en la Marina de Estados Unidos, y muchos otros eran, por ejemplo, ingenieros electrónicos, ingenieros químicos. Entonces dije, bueno, yo a esa edad dije, bueno, ciencias o ingeniería. Eso fue como que lo que se me quedó. Y fui tomando, gracias a que tenía la lista a los 12 años, conforme fueron pasando pues, los años, el tiempo, cada que se me presentaba una oportunidad de agarrar una habilidad de la lista, porque no era que trajera la lista a la mano, ¿no? Sino que me acordaba, oye, aquí hay clases de natación. Uno de los requisitos era natación, entonces voy a ir a inscribirme en las clases, ¿no? No como, o sea, no lo sentía como así presión de tengo que aprender a nadar, sino, ok, por ejemplo, cuando me metí a la universidad, vi que habían clases de natación y me metí. No me metí antes, o sea, que ya a los 12 años quería tener todo, no. Sino que conforme los años pasaron, fui tomando clases de las diferentes cosas que yo sabía que me iban a ayudar o que me iban a servir, por ejemplo. Vi una entrevista tuya, no me acuerdo en qué año fue, donde mencionaste que cuando tenías 17, 18 años, tuviste la oportunidad de ir al Congreso Internacional de Astronautas, creo, en Houston. De Astronáutica, en Houston. Platícame cómo llegaste a dar en ese congreso y qué cambió en ti cuando viste astronautas en carne y hueso. Fíjate que yo estuve en la prepa del TEC y después, bueno, no sé si te tocó o si sabes, en algunos años daban unas agendas, cada semestre daban unas agendas y al final de esa agenda venían los congresos o las actividades que iban a haber como las más fuertes, que iban a hacer en los diferentes campus. Entonces me acuerdo perfectamente estar en la cafetería y estaba hojeando la agenda y vi ahí que decía que los físicos industriales del campus Monterrey iban a hacer un viaje a Houston a la NASA. Yo de verdad, o sea, era tanto mi emoción, imagínate. Me paré en ese momento, fui a hablarle de los teléfonos así de monedita, un teléfono que estaba ahí afuera de la cafetería, de los públicos, y le marqué a mi papá y le digo, papá, quiero ir a un viaje a la NASA, pero así, o sea, le salté todo. Y mi papá así como, estoy en junta, después hablamos, al rato en la tarde me explicas. Y fíjate que lo bueno que a mí me quedó de chiquita era que yo hacía planes para todos. Y mi papá también es ingeniero y es muy, le gusta planificar todo. Entonces, no, o sea, yo llegué con un Excel hecho de qué era lo que íbamos a hacer. O sea, ya había investigado todo en ese momento para convencerlos, ¿no? De que voy a ir y todo. Y luego me doy cuenta que el viaje era en la semana en la que yo tenía exámenes. Eran los exámenes de medio término. Y pues imagínate, tuve que convencer a todos mis profesores que me dejaran ir a un viaje a Monterrey. Y que me dejaran un viaje a Monterrey de una carrera que no era la que estaba estudiando en semana de exámenes semestrales. De exámenes de medio término. Y yo no sé, de verdad, yo a veces me pregunto cómo fue que los convencí, porque normalmente no cambian exámenes, no hacen excepciones. Yo creo que me vieron la ilusión y, o sea, no sé de qué manera se los dije. Me dijeron, está bien, pero los vas a hacer todos en un día. Los hice todos en un día. Me acuerdo perfectamente que en el examen de matemáticas, era el primer semestre, me estaba durmiendo porque me había desvelado estudiando y tenía todo el siguiente día haciendo exámenes y al final los pasé todos y me fui. Y me fui sin conocer a nadie allá, me fui
¿Sola? No tenía, sí, me fui en avión y luego llegué allá a Monterrey, ¿dónde están los físicos industriales? O sea, literal, obviamente les había mandado para apartar mi lugar, un correo, pero no, o sea, no conocía a nadie, tenía 17 años. Y mi hermano estaba viviendo allá en Monterrey. Fue lo único que sí, él me llevó ahí, bueno, fue por mí al aeropuerto y así, pero ya en la universidad de los que iban a ir al viaje, yo no conocía a nadie. Entonces, pues sí, me acuerdo que me fui y yo iba enfocada, íbamos a visitar universidades también, de física, de la Universidad de Houston, algunas empresas que estaban trabajando en ingeniería ahí en Houston. Entonces, me acuerdo que yo me enfoqué en eso y en el Congreso. Y me acuerdo que cuando llegué al Congreso y vi, o sea, eran todos los países, la representación de todos los países que están involucrados en el sector espacial y muchas de las mayores empresas del sector espacial. Y me acuerdo que conocí a algunos colombianos que en ese momento estaban trabajando en el sector, los ingenieros que estaban trabajando en la Estación Espacial Internacional, que era algo nuevo. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, como que se me abrieron más los ojos. Y dije, ¿por qué no nos llega toda esta información a México? O sea, yo decía, ¿por qué yo no tengo acceso a toda esta información? Y el último día era el día que se iban a presentar los astronautas. Y ese día, como era un viaje estudiantil, también era el último día de viaje del viaje de estudios, vaya. Y habían planeado ir a Six Flags y yo, o sea, me despegué del grupo. Hubo otros dos chavos que también me siguieron y dijeron, yo también me quiero regresar porque también quiero ver a los astronautas. Nos fuimos, nos despegamos del grupo, regresamos al Congreso solos y ya al final llegamos como a las 10 de la noche nada más para agarrar el camión porque íbamos de Monterrey a Houston en camión para regresarnos con el grupo al final del día. Pero yo, o sea, no iba a Six Flags, no iba al relajo del grupo estudiantil, era, o sea, yo quiero ir a conocer y sacar la mayor información que pueda, ¿no? Y lo padre de ese viaje, me acuerdo que me tocó platicar con los astronautas, o sea, fui y me senté con ellos y con mi inglés, mis nervios también, inglés medio mocho, yo creo, porque pues sí, me había estudiado muy bien el inglés y todo, pero no tenía experiencia hablándolo fuera de México. Y les digo, no, pues mira, yo soy mexicana y qué tengo que hacer y yo quiero ser igual que ustedes y así, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto, me dijeron, es que nosotros no te podemos decir qué estudiar, o sea, nosotros no te podemos decir qué hagas con tu vida. Me dice, tú tienes que elegir lo que a ti te apasiona, dice, pero sí te puedo decir que hay una mayor oportunidad de entrar al programa si es carreras de ciencia o de ingeniería. Pero tiene que ser algo que a ti te guste. O sea, yo no te puedo decir estudia química porque pues, a lo mejor no eres bueno en la química o no te gusta la química. Entonces, pues ya fue cuando regresé y decido irme a meter una solicitud de beca y todo y planificar todo para irme a Monterrey a estudiar ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Y regresas de ese congreso, después de haber platicado con astronautas, empiezas a hacer tu vida normal. ¿Qué tipo de creencias adoptaste o qué tipo de mentalidad cambió en ti respecto al sueño tan claro que tenías, que era trabajar en la NASA o dedicarte a cosas al espacio? Yo creo que me fui, con mucha responsabilidad, porque me hice muy consciente, de todo el esfuerzo que mis papás estaban haciendo para apoyar mi sueño. Ninguno de mis hermanos había salido a estudiar fuera. O sea, mi hermano estaba en Monterrey, pero mi hermano mayor, pero ya estaba trabajando. Y yo, pues la primera mujer y salirme de Culiacán, o sea, y yo me acuerdo que llegué con mis papás cuando les planteé toda esta opción de me quiero ir a Monterrey y tengo o sea, tengo esta beca y ya investigué cuánto me va a costar por mes un departamento y vivienda y todo. Y yo creo que se los planeé con todas las opciones y si no pasa esto, está esto y esta es esta beca. Y, o sea, les pasé un plan así infalible, casi. Y yo creo que no
no tuvieron cómo decirme que no, porque, o sea, cualquier cosa ya les había resuelto la duda en el plan, o sea, yo ya venía súper preparada, decía, o sea, esto es lo que quiero hacer. Y yo creo que he descubierto que cuando realmente me apasiona algo, puedo notar esa energía, que es la misma energía cuando, o sea, que cuando vi en la agenda que decía que iban a ir, que cuando dije me voy a ir a la carrera a Monterrey, o cuando decía la maestría más adelante, como que esa misma fuerza que dije sí, o sea, y haces todo lo posible, todo lo que está dentro de tus posibilidades y en tus manos para hacerlo posible. Y eso es lo que a mí como que me ha empujado. Pero sí, yo creo que ya que me fui a Monterrey, pues me hice muy consciente que esto era algo que yo estaba decidiendo por un fin muy específico. Me sentía con mucha responsabilidad para mí misma, conmigo misma y con mis papás también, ¿no? Entonces, pues me dediqué, o sea, me dediqué a sacar la carrera, y también a tratar de... La gente que me conoció en Monterrey también sabía, ¿no? Que como que podía compartir con la gente que me conocía esa emoción, esa ilusión. Y me invitaron también a participar en un grupo de jóvenes del Parque de Chipinque, ahí en Monterrey. En el Parque de Chipinque tienen un telescopio. Entonces me invitan para, oye, pues si quieres, sabes, queremos ver cómo utilizar este telescopio. Entonces también empecé a hacer como grupos, fuera de la escuela, de la universidad, empecé a hacer grupos pues de escuelas que fueran, o de niños de primaria, que fueran a visitar el telescopio, fueran a visitar el centro educativo que tenía el Parque Chipinque ahí, y me hacía voluntariado también para darles clases de astronomía y de que el sol y los planetas y así. Y eso lo hacía desde mi corazón, o sea, era una actividad extra que estaba haciendo aparte de la carrera, que me inyectaba mucha, así como adrenalina de esa pasión, cuando te gusta mucho algo y lo quieres compartir, lo quieres hacer y lo quieres compartir con todos. Yo creo que es eso. Eh, y lo fui haciendo, y ya cuando me gradué, pues sí me tocó decir, bueno, me gradúo. Eran becas créditos las que obtuve del TEC, entonces me dediqué a trabajar para cubrir parte de la beca crédito que me ha dado el TEC. Entonces, trabajando, porque decía, bueno, tengo que trabajar para cubrir lo que ya me prestaron, ¿no?, de beca. Entonces, empecé a trabajar para empezar a cubrir eso, y a la par empecé a buscar opciones de hacia dónde, o sea, ya estudié la carrera, pero quiero algo más que aún me enfoque más hacia el sector espacial, porque en, pues, electrónica y telecomunicaciones ya tenía un trabajo que era relacionado a las telecomunicaciones de tierra, ¿no?, aquí en México, y me estaba yendo bien, ya estaba independiente y estaba ganando y tenía un puesto bien, y de repente encuentro la opción de maestría que quiero, algo que así otra vez hizo como un clic, y otra vez yo hablé a mis papás y yo me voy a ir a Francia a una maestría, porque, o sea, era una emoción. Yo, esto es lo que quiero hacer, o sea, esto es el camino que quiero seguir. Y volví a hacer lo mismo que para irme a Monterrey, o sea, empecé a investigar y cuántas becas puedo obtener, o qué instituciones aquí en México me pueden apoyar. Fíjate que en ese entonces no existía el sector espacial aquí en México. Me acuerdo que pedí a CONACYT que me apoyara. Las evaluaciones de CONACYT tienen diferentes rubros, y todo tenía bien calificación, todo me habían calificado muy bien, y en los rubros te decía el tema que iba a estudiar yo, y la universidad a la que iba a ir, pues era una universidad dedicada al espacio nada más. Me dicen, no, pues es que ese tema no le importa a México, porque pues, ¿qué vas a hacer con eso del espacio aquí? Entonces, de 10 puntos, en esos rubros me bajaron a 2 o a 3. Entonces, eso me dio para abajo todo mi promedio, y pues no me daban la beca. O sea, el tema que yo había escogido para CONACYT y en la universidad, pues no, porque el espacio no figuraba aquí en México. Entonces, pues busqué otro tipo de beca. Estaba FUNET, que eran becas crédito también.
y busqué becas en Francia. Francia en ese momento no sé si la siga dando, pero tenía una opción de si eras extranjero, al menos en Estrasburgo, donde fui a la ciudad que fui a vivir, daban becas o apoyaban a los estudiantes extranjeros que podían comprobar, ¿no? Que necesitaban apoyo. Entonces recibía también un apoyo del gobierno en Francia y eso me alcanzaba para pagar el alquiler, de la renta y todo eso. No vivía sola, de hecho compartía cuarto con otra compañera de estudios para que me saliera más barato, y no vivía cerca de la universidad, vivía bien lejos, yo creo que era de los que más lejos vivía, y nos íbamos en bici, pero para que me pudiera salir, ¿no? Que pudiera sacar las cuentas y así le hice. Pasé muchas cosas, la verdad es que yo creo que cuando tienes la convicción y es realmente lo que quieres hacer, cualquier obstáculo encuentras la manera, o sea, le buscas por dónde, y muchas veces no es cómodo, muchas veces pues no es lo ideal, pero buscas que sea pasajero para ir avanzando y luego acomodarte en una posición mejor y seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues yo creo que así fue como le fui haciendo. ¿De qué trataba tu maestría que hiciste en Francia? Ciencias espaciales. Entonces veíamos, lo bonito de esa maestría que me gustó mucho era que no nada más nos enfocábamos en cohetes, o en satélites, sino que nos daban todo un overview o sea, toda una exposición, digamos, nos exponían a todo el sector espacial, tanto política espacial como leyes espaciales, negocios en el sector espacial que funcionan tanto diferente. Entonces, no es nada más tú como ingeniero que desarrollas un satélite, ¿no? Y que de repente pues ya tienes todo el diseño y es perfecto, pero el Congreso no te lo aprueba o el patrocinio, o sea, ¿sabes? Hay otras cosas que pueden frenar tu proyecto que no tienen nada que ver con ingeniería. Entonces era lo bonito que nos fueron enseñando como todas las patitas que están involucradas en el sector, en la industria, y fui conociendo mucha historia que yo no sabía de la carrera espacial, de toda la historia desde que los rusos lanzaron el primer satélite, ¿no? En el 69. Entonces, pues sí, fue... Ahora platícame cómo Perdón, fue... no en el 69, en el 69 llegaron a la luna, en el 61 creo que fue. Ok, ahora platícame en qué momento fueron tus primeros acercamientos, ahora sí ya con la NASA, pero como candidata para trabajar ahí. Fíjate que en la maestría que estaba haciendo, nos daban opción de hacer un internship en cualquier agencia o en cualquier compañía del sector espacial a nivel mundial. Tú podías meter tu aplicación, más bien de las muchas, porque eran muchas empresas y agencias que tenían colaboración con la universidad, o sea, tenían un convenio. Y NASA era una de ellas. De hecho, ya me habían escogido de Japón, en una universidad de Japón que estaban desarrollando rovers para utilizarlos en terremotos y demás, que también se podían utilizar en rovers en la Luna y en Marte, ¿no? Entonces, como por ese alineamiento me querían llevar por mi background de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Y dije, ok, está esta opción, pero yo me enfoqué, pero pues yo quisiera ir a la NASA. Entonces apliqué, me entrevisté con ellos y al principio era solamente por 3 meses. Me tocó ir para allá, que me escogieron en el centro de Ames en California, en Mountain View. NASA tiene distintos centros, hay casi 9, 10 centros en Estados Unidos y cada centro tiene como un fuerte, ¿no? Se dedican a algo en específico. A mí me tocó ir ahí en California y ahí hacen satélites, entonces estuve en la parte de satélites. Ahorita, Carmen, que estabas platicando tu historia, ¿no? Que desde los 12 años empezaste a investigar lo que se necesitaba para ser astronauta, ¿no? Para trabajar en el espacio. Luego estudiaste una carrera, fuiste al Congreso de Houston, estudiaste la maestría en Francia
Pero suena como si todo este proceso, toda tu historia se te dio de manera natural, ¿no? En todo ese proceso, antes de llegar a que tú ya estuvieras de planta de tiempo completo en la NASA, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir? El hecho de que a veces dicen, es que eres graduada del TEC, por ejemplo. Es que tú pudiste. A veces en las redes sociales, a mí me ha tocado que ven mi historia y dicen, es que es del TEC, entonces pues, todo se le dio fácil porque, pues, claro, tiene dinero, ¿no? Obviamente no. O sea, mis papás son gente trabajadora, mi mamá es química, mi papá ingeniero, mis abuelos, mi abuelo materno tenía un taller mecánico, mi abuela trabajó un tiempo en un banco, de parte de familia paterna, mi abuelo paterno llevaba y construía él mismo, construyó su casita de 12 hijos, literal, bloque por bloque, digamos, el mismo. Mi abuela era de las que hacían las tortillas a mano ahí en el comal, se dedicó a sus hijos. Es familia trabajadora, es gente que le ha echado ganas, que ha estado tratando de avanzar y tratando de darle lo más que pueda a sus hijos en cuanto a educación. Mi papá, una de las cosas que yo aprendí también de mi papá me decía, mi mejor herencia que les voy a dejar, y la herencia que les voy a dejar es la educación. O sea, no crean que yo voy a dejarles algo, ¿no? En la vida. Dice, yo lo que espero es que ustedes, yo les voy a dar la educación, me voy a esmerar por darles educación, y lo que ustedes hagan con eso depende de ustedes, ¿no? Entonces, no fue fácil, obviamente, cuando yo decidí irme al extranjero, pues te digo, o sea, tuve que escoger una casa, un cuarto compartido, lejos, para que me bajara el precio. Le sufrí mucho en cuanto a que a veces comía el tomate, el queso mozzarella y con tantito aceite y así, o sea, y muchos le hacían así, no era la única, muchos de mis compañeros que estaban ahí también, o sea, íbamos con una meta, no significaba que tuviéramos todas las facilidades. Estando en Estados Unidos en algún momento también, o sea, tuve que invertir muchísimo. Yo cuando decidí dejar mi trabajo y irme al extranjero a estudiar la maestría, pues, junté del dinero que ya había trabajado y del finiquito que me dieron, vendí mi carro, vendí muchas cosas, tomé ese dinero y lo invertí en lo que yo quería. Y aún así hubo momentos también en Estados Unidos que desayunaba y comía y cenaba una lata de atún y quesadillas. Había momentos en los que decía, híjoles, no puedo pagar ya la renta. Hubo una vez, de hecho, y dices que no puedo pagar la renta porque estaban precios exorbitantes. Y me acuerdo que había un compañero, se había ido a Texas por 3 meses y había dejado su carro y dejó ahí las llaves. Cuídame las llaves porque voy a regresar, ¿no? Si lo necesitas puedes usarlo, me dice. Me acuerdo que hubo una noche que digo, pues ya, se acabó el mes, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces agarro, literal, puse todas mis cosas en el coche, fui y me estacioné en un estacionamiento ahí no me acuerdo si era un Target o qué. Le hablé a una amiga para ver si me podía quedar con ella, no, que porque tenía otros compromisos, no me acuerdo ni qué era, pero no me podía quedar con ella. Y muchas veces de esto yo no se lo compartía a mis papás, también porque sabía, no los quería poner en preocupación y tampoco quería estar como que necesito más dinero o sea, quería hacerlo por mis medios, porque yo también me sentía muy responsable, decía, era algo que yo decidí, o sea, yo estoy decidiendo hacer esto, no me puedo colgar de la demás gente, o sea, quería hacerlo, pues sí, necesité ayuda, sí me apoyaron, pero no era, muchas veces no me quería colgar, vaya, entonces, hubo momentos difíciles. Me acuerdo que esta noche, al final de cuentas, me hablan unos compañeros de la oficina, oye, vente había una casa en Mountain View, se llamaba Rainbow Mansion, no sé por qué el nombre, pero era como una tipo mansión, una casa enorme,
Y era gente, vivían ahí gente de Google, de Apple, de NASA, Microsoft. Era como una comunidad, ellos vivían como comunidad, compartían todo. Y luego en la sala del segundo piso, tenían colchones así, sillones y colchones en el piso, porque a veces cuando hacían fiestas, la gente que se quería quedar a dormir, pues ahí se quedaba. Entonces me dice, oye, ¿sabes que está esta casa? Vete para allá, me dice, o sea, no vas a pagar renta, quédate 2 semanas en lo que buscas dónde vas a vivir. Y yo, ok. Llegué ahí, me quedé las 2 semanas, también fue una experiencia que me abrió mucho los ojos en esa casa. Por ejemplo, si necesitan una persona más para vivir ahí o alguien que quiere llegar a vivir ahí, te hacen toda una entrevista para dejarte entrar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu pasión o cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Cómo quieres cambiar el mundo? Esa es una de las preguntas. ¿O qué estás haciendo tú para cambiar el mundo? ¿Qué es la idea que tienes tú para compartir o para mostrarnos una propuesta para hacer equipo, para cambiar el mundo o hacer algo? Y ellos cada jueves tenían también una biblioteca ahí en la casa. Cada jueves invitaban a alguien, a algún científico, a algún ingeniero, a alguien de tecnología que estuviera de visita esa semana o que hubiera ido a dar una conferencia o lo que sea, que ellos supieran que estaba de visita, lo invitaban a cenar una noche cada jueves. Era como un evento que hacían en el que tenían mesas de discusión, platicaban, rebotaban ideas. Y vaya, todas las personas que vivieron ahí, que conocí ahí también, vaya, están haciendo cosas padrísimas ahorita. Y también es una mentalidad, es algo que también te cambia tu propia mentalidad, porque dices tú, ¿yo qué estoy haciendo, no? O sea, también te haces las preguntas, ok, ¿cómo quiero cambiar yo el mundo? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? No nada más de mi vida, sino para impactar a los demás. Entonces, sí, o sea, hubo muchas cosas que la vida me fue poniendo en caminos nada fáciles, pero que pues pude seguir avanzando, no porque no sé, hubo muchas veces, y de eso lo quiero decir, hubo muchas veces que las cosas son tan difíciles que yo sí dije, a ver, Carmen, o sea, ¿qué estás haciendo? Mejor me dedico a otra cosa, más fácil, porque también estaba haciendo algo, era un terreno no explorado, digamos, aquí en México. También me decía mucha gente antes de irme, oye, Carmen, ¿y vas a regresar aquí a México? O sea, te vas a ir a la maestría, vas a regresar a México y ¿qué vas a hacer? O sea, aquí no hay nada. Entonces, también el venir a México, empezar a compartir ideas, empezar a presentar proyectos. Hubo, no voy a ser muy específico, pero a mí en la carrera, o sea, me han robado ideas, me han robado proyectos. De repente he sentido muchas veces más al inicio cuando iba empezando, había gente que me decía, ay, sí, o sea, tú conoces a todo el mundo, pero como sarcástico, ¿no? O como un tipo de envidia, así, no sé. Yo tenía la fortuna, o tuve la fortuna, que gracias a la maestría en la que estuve, conocí a mucha gente clave en el sector espacial, porque a mí las clases que me estaban dando, las estaban dando la gente o sea, los directivos de las agencias alrededor del mundo me estaban dando las clases, quien estaba a cargo de tal proyecto. O sea, conocí a mucha gente importante en la maestría, y luego estando en NASA era de los poquitos mexicanos o extranjeros que estaban ahí. Entonces, muchas veces yo creo que no me creían que siendo tan joven tuviera como esa experiencia, y sentía como que sí, ajá, o si no, me sacaban la información como, pero yo voy a estar a cargo. O sea, hubo muchas veces que tuve como que pelear, tanto por la edad, o por el hecho de ser mujer, lástimamente, no sé, hubo muchas cosas que sí batallé, pero bueno, aquí estoy. ¿Qué edad No tenías me, no me rendí. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar de lleno en la NASA? ¿Qué edad tenías? 20, cuando entré, 25 o 26, creo. Y ya después
de sufrir todo lo que sufriste, ¿no? Y los viajes y esas dificultades de no alimentarte bien, no dormir bien, no saber si ibas a tener para la renta el siguiente mes. Pero ya que llegaste, ¿no te pasó lo que le pasa a muchos? Y me incluyo, a mí me pasa mucho el síndrome del impostor, ¿no? El no a veces creérmela o el no sentirte suficiente. ¿No te pasó ese miedo a ti, el estando ahí, que a ver, ya estoy aquí, todo lo que pasé, pero no me siento suficiente? ¿Te pasó eso así? ¿Cómo lo lograste controlar? Yo creo que con la experiencia, conforme fui avanzando y fui agarrando más experiencia, más seguridad, em, yo creo que ese síndrome del impostor le pasa a muchísima gente, porque también hay gente que yo he conocido que admiro mucho y que luego me dice, es que, o sea, ellos me dicen, es que me siento como menos estando en un salón o en un grupo de gente tan, o sea, que admiro y que ha hecho tanto, y yo, no, pero yo te admiro, o sea, como que es lo mismo, no somos los únicos, creo, y es algo que pasa y que tienes que aprender a confiar en la experiencia que tienes tú, a confiar en las habilidades que tienes, en a confiar en que estás ahí porque ha habido un camino recorrido, no porque te regalaron el lugar, o sea, no porque alguien dijo, ay, mira, te la voy a poner ahí, o sea, tienes que también reconocerte que cuando llegas hacia un lugar o ya, a un puesto o a un punto en tu vida en el que volteas y dices, oye, ¿y cómo llegué aquí? A lo mejor no, se equivocaron, ¿no? O sea, me dieron la oportunidad y que no se den cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que si estás ahí es porque has pasado ciertas pruebas, eh, ciertas cosas que comprueban que te mereces estar ahí. Y es simplemente pues tener más confianza en uno mismo y creértela. Y también tener humildad, porque al final de cuentas no es que ya llegando tampoco vas a decir, lo sé todo, ¿no? Yo lo sé todo, porque nunca sabemos todo. O sea, yo siempre sé que tú, o sea, a la persona que tenga yo enfrente, vas a ver más que yo en algún tema. O sea, tú estoy segura que sabes muchísimo más que yo en algunos temas que yo a lo mejor ni cuenta. Entonces, y yo voy a saber más en algunos temas que tú no tienes experiencia. Y es saber y estar conscientes que de todas las personas puedes aprender algo, de todas. Y de todas las experiencias, buenas, malas y fuertes. Hay cosas que yo he pasado que digo, qué bueno que las pasé, las agradezco porque gracias a eso aprendí que tal cosa, pero yo no lo hubiera pedido. O sea, esa experiencia, yo, si a mí me preguntan, hubiera dicho mejor ni, o sea, no la quiero pasar, porque han sido experiencias duras, pero a final de cuentas, ya que pasan o durante la tormenta, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es, o sea, para qué me va a servir? Y tal vez muchas veces no te lo puedes contestar durante, cuando está pasando todo eso, pero ya una vez que pasa, decir, tratar de ubicar cuál es la lección y cuál es, pues sí, el aprendizaje para poder aplicarlo en el futuro. Y así Y, es como creces, ¿no? y cuando empiezas a trabajar en la NASA, ¿en qué área empezaste a trabajar o cuáles son los proyectos primeros que agarraste? Era en la parte de satélites, en la parte de creación de pequeños satélites y la parte de hacer constelaciones de satélites. ¿Qué es eso? Normalmente hay diferentes tipos o diferentes tamaños de satélites. Hay satélites que son del tamaño de 3 veces este cuarto en el que estamos, uh, muy, muy grandes. Hay satélites que son un cubo de 10 por 10 o 30 por 10 y todo eso ha ido evolucionando. Los satélites grandísimos pues tienen años, pasan años en construcción y en revisión y demás. Y lo que en ese momento cuando yo empecé estando allá era pues querían impulsarse aún más
el hecho de que estos pequeños satélites, pues, empujara a qué más podían servir, o sea, porque estando tan chiquitos, pues no le puedes meter tantos aditamentos, tantos instrumentos, entonces querían ver hasta dónde y qué utilización se puede dar. Las constelaciones de satélites son un grupo de satélites, una flota de satélites que pueden orbitar la Tierra digamos que como si fuera un equipo, poder cubrir más espacios. Por ejemplo, muchos de ellos hacen fotografía de la Tierra, imagen, para poder detectar, poder ayudar en desastres naturales, para poder dar constante, por ejemplo, en un incendio, poder dar actualización más frecuente de cómo va avanzando el incendio y qué tan rápido demás. De hecho, de ese proyecto en el que yo estuve, fue evolucionando y se creó la empresa Planet, que es una empresa, está basada en California, y hay muchísima gente que salió de NASA para empezar en esa empresa o para estar trabajando en esa empresa, siguen ahí. Y Planet se dedica a enviar flotas de satélites, de pequeños satélites, para monitoreo y para imagen de toda la Tierra, de todo el globo terráqueo. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Yo no me pasé a Planet, yo estuve en NASA, pero muchos de los que, incluso mis jefes, fueron los fundadores de Planet. Se cambian, se salen, y se crea esta empresa porque ven el potencial de los pequeños satélites para aportar o para contribuir a la mejora de la vida aquí en la Tierra, ¿no? Que eso es también algo importante que quisiera tocar, no me lo has preguntado, pero fíjate que yo creo que es bien importante de todas las personas que nos dedicamos al sector espacial, creo que tenemos la responsabilidad también de comunicar a la población en general los beneficios del sector espacial para la gente en común, o para toda la población, porque muchas personas preguntan, ¿para qué ir a Marte? O sea, ¿para qué van a la Luna si hay tantos problemas aquí? ¿Por qué gastan dinero en ir a la Luna? ¿Por qué gastan? O sea, se les hace algo tan ilógico y tan absurdo si hay gente que se está muriendo de hambre aquí, si hay gente que no sé qué. Entonces, lo entiendo desde qué punto lo dicen, su queja, lo entiendo, pero también creo que es una falta de información, porque en realidad toda la tecnología que se invierte para ir al espacio tiene un retorno de aplicación en tecnología aquí en la Tierra. Correcto. Todo. Por ejemplo, los satélites, esos de los que te estoy hablando, en agricultura, aquí en Sinaloa, o sea, lo más fuerte aquí de industria, Sinaloa como tal, la agricultura es muy fuerte, y la imagen satelital ayuda a decir, ¿sabes qué? A detectar qué áreas están o tienen propensas a secarse más rápido, a checar los niveles de la tierra, no sé, de lo que vas a usar para la agricultura, en animales, detección de algunas enfermedades también por la distinta temperatura que puedan tener los animales o las vacas, en lo marítimo también, o sea, el seguimiento de barcos, incluso ahora para el terremoto que hubo hace unos años, un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México. Mucha gente no sabe que se utilizó tecnología espacial para tratar de encontrar gente que estaba pues abajo de los escombros. Enterrada. Entonces, aparte de la tecnología satelital que se usó, porque llegaron con unas máquinas que detectan si hay vida pues abajo de todos esos escombros. No nada más eso, sino que las imágenes satelitales que se tomaron del antes y del después del terremoto le ayudaron al gobierno a ubicar cuáles habían sido las zonas con más impacto y con más, donde había pegado más fuerte, ¿no?
y poder redirigir pues la ayuda a esas partes donde se necesitaba más. Para cirugías de corazón abierto hay tecnología espacial, cirugías en cataratas de los ojos hay tecnología espacial. Cuesta más ahorita de verdad hacer una película de Hollywood muchas veces que lo que puedes invertir en llegar a la luna. Y eso es lo que la gente muchas veces no se sabe. Fíjate que estás tocando un tema que hasta puede ser controversial, ¿no? Ahorita que platicabas de toda esa tecnología que se desarrolla en el espacio se puede aplicar para la vida diaria. Y me acordé de lo que hace 1 o 2 meses se vivió, que se metieron esta empresa Ocean Gate, que fue a ver los restos del Titanic y que fallecieron 4 o 5 personas, no me acuerdo. Y obviamente hubieron hubieron puras críticas porque se habían muerto ciertas personas. Pero también hubo del otro lado, hubo otro tipo de críticas que para lograr grandes avances en la humanidad, pues se necesita pagar un precio. Y muchas veces ese precio, pues son vidas humanas o es el desgaste ambiental o lo que sea, ¿no? Y eso puede ser muy, muy debatible. Ojo, estoy diciendo que no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Simplemente lo quiero poner sobre la mesa para saber tu opinión. Y obviamente el proyecto de Ocean Gate, el ir a ver los restos del Titanic y que empresarios hayan financiado y que se hayan muerto en esa expedición, pues resultó con muchas críticas, pero también a la hora de desarrollar, al momento de los años de haber desarrollado los aviones, el volar, pues también se perdieron muchas vidas, ¿no? Cuando recién se inventaron los barcos, pues también se perdieron vidas. Cuando se levantaron edificios de más de 50 pisos, 80 pisos, pues también se han perdido vidas. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿hasta qué grado pueden llegar esos avances tecnológicos, pero pagando ese precio? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Fíjate que es algo muy importante son dos cosas que van juntas pero son distintas. Lo voy a explicar. Es verdad que para empujar y avanzar la tecnología tienes que ir haciendo cosas que no se han hecho, cosas nuevas. Y para hacer cosas nuevas, pues hay riesgos. Tú lo decías, ¿no? Para construir los aviones al inicio hubo vidas que se perdieron hasta llegar a lo que es ahora, en el que quien pueda pagar un boleto de avión puede subirse y volar y estar de una ciudad a otra, ¿no? Pero te lo voy a poner, por ejemplo, ahora con las industrias. Hay una similitud entre lo que pasó con el Ocean Gate y, por ejemplo, la industria espacial, ¿no? Están estas compañías que están haciendo cosas nuevas. Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX con Dragon y los viajes comerciales que están haciendo. Y algunas otras que están iniciando también, no son las únicas. Están haciendo cosas nuevas. Por lo tanto, pueden correr ciertos riesgos, es verdad. Mas, sin embargo, hay que aclarar que debe de haber siempre un límite, basado, lo que tú estás haciendo, tienes que basarte en lo que ya existe y en la experiencia de de más de 100 años de aviación. Porque ya ha habido precisamente la aviación, pues no había algo antes de la aviación, no había algo semejante, ¿no? Entonces, pues sí, hubo muchas vidas que se perdieron. Pero en esto, ok, estás tratando de modificar, de hacer cosas, algo diferente, pero con algunas similitudes, algunos protocolos de seguridad que ya están establecidos en base a todo lo que pasó en la industria de la aviación. Entonces, sí, llegas a correr riesgos, pero esos riesgos tienen que estar dentro de un margen de seguridad. Lo que yo, en este caso de Ocean Gate, es sensible también porque ellos son parte de un grupo de exploradores. Estas personas fueron
parte de un grupo de exploradores, el Club de los Exploradores, en los que son miembros astronautas, miembros, gente que ha ido al Everest, o sea, gente que es exploradora en distintas áreas, no nada más espacial. Y todos estos exploradores tenemos algo en común, que es, ¿sabes? Queremos ir a conocer, queremos ir a descubrir, queremos hacer cosas que tienen riesgo, nosotros sabemos que tienen riesgo. Los astronautas cuando van al espacio, saben que al viajar hay un riesgo de que la nave explote. Hay un riesgo de que pues no vuelvan y lo tienen que hablar con sus familiares. Ya es algo que los familiares saben y tienen que aceptar. Y hay todo un protocolo, ¿no? Pero, siendo que el astronauta acepta el riesgo, no es que va con los ojos cerrados y es riesgoso y ya, ¿no? Lo acepto sin saber que hay todos estos mecanismos de seguridad que me están implementando. O sea, no vas con los ojos cerrados, vas sabiendo que tienes ciertos mecanismos de seguridad, que si falla algo hay una redundancia, o sea, hay un sistema que entra de backup, hay un entrenamiento, es decir, si esto falla puedo hacer esto. Hay todo un entrenamiento que te da esa seguridad de que puede tener éxito, o sea, de que hay un porcentaje de éxito porque tienes toda una preparación y tienes toda una ingeniería detrás de ti que aporta a esa misión y a esa preparación que también que tienes tú, ¿no? Entonces, sabes que aún y con todo eso hay un riesgo, pero eso está basado en protocolos, en certificaciones y demás, que viene de basarse en toda la experiencia de más de 100 años, ¿no? Ahora, lo que pasó con el Ocean Gate, ellos estaban tratando de hacer algo nuevo, pero haz de cuenta, basándose empezamos de cero sin tener ninguna backup ¿sabes? De todos los métodos de seguridad. Totalmente, entonces, sí. Ahí sí es en lo que me causa un poco de conflicto, porque sí entiendo que para mejorar la tecnología, innovar, pues vas por un cierto camino desconocido, pero no puedes ir a ciegas y no puedes ir así nomás, y más cuando hay vidas de por medio. Entonces, sí fueron personas que querían descubrir y querían aportar y querían hacer algo nuevo, pero también fueron, creo yo, que debieron también de escuchar la voz de los expertos, porque también hubo mucha gente que alzó como, oye, me preocupa tal, o sea, me preocupa, falló esto, ¿sabes? Ya había habido voces que decían algo va mal, y ahí yo creo que, en mi opinión, pudieron haber parado y decir, en vez de correr, vamos despacio, o sea, vamos avanzando, pero vamos despacio, en vez de correr a la primera, ¿sabes? Entonces yo creo que estoy a favor de la innovación, estoy a favor a que se creen más cosas nuevas, todos los días trabajamos en eso, pero siempre de la mano de la seguridad, mucho más cuando van vidas de por medio. Ahorita que estás hablando que se tiene que tomar la experiencia para aumentar las medidas de seguridad y todo ese rollo, es precisamente ahorita a lo que te dedicas, ¿no? Platícanos, más o menos en el tema espacial, obviamente, platícanos cuál es tu rol ahorita, con palabras coloquiales, para poderlas entender, y platícame lo que haces ahorita actualmente. Ahorita me estoy dividiendo en 1000, hago varias cosas, una de ellas, así como dices, la parte de seguridad espacial. Nosotros vemos en todos los ámbitos del sector espacial, por ejemplo, en un futuro viaje a Marte con seres humanos, qué tipo de protocolos debe seguir durante el viaje y ya estando en la superficie de Marte. Cómo, por ejemplo, pueden sobrevivir astronautas, ¿no? Una opción podría ser llegar a Marte y que estén debajo de la Tierra, o sea, debajo de, pues sí, de cráteres o piedra marciana, para poder protegerlos de la radiación. En el viaje, tal vez una opción sería que la nave tenga un recubrimiento alrededor, o sea,
la mismo, la parte externa de la nave tenga digamos, un huequillo ahí que absorba toda la nave con agua, porque la radiación se absorbe más en el agua. Entonces eso protegería a que los que están dentro, si tienen todo alrededor ciertos centímetros de protección de agua en toda la nave, pues ya si estás tú adentro de ahí, te llega menos radiación. En un viaje espacial, ahorita por ejemplo los viajes privados, los protocolos que se podrían seguir para evitar un accidente, ¿no? Que era lo mismo que hablábamos con el Ocean Gate. Es algo, no es lo mismo, pero tiene varias similitudes en el hecho de que se están haciendo cosas nuevas también en el sector. Por ejemplo, hace unos años hubo un vuelo de prueba con Virgin Galactic, en el que se estrelló el avión y falleció, pues, el piloto, y los dos, piloto y copiloto. Y dices, bueno, ¿qué fue lo que falló? Y el tema ahí era que hubo un error humano en el que el piloto jaló la palanca antes de tiempo y se estrelló en pleno vuelo, pues perdió el control y se estrelló. Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso no debe de pasar. Entonces, debe de tener, ok, haces un error humano, pero entonces tu sistema de ingeniería tiene que tener un backup para evitar que por un error humano pierdas vidas. Como un plan B, pues algo de respaldo. Claro, y eso es en el transbordador, en la estación espacial, en todos, o sea, imagínate, son sistemas que tienen tanta y tanta y tanta ingeniería que un punto, o sea, que haya un punto de que si falla esto se rompe todo, pues entonces es muy crítico, porque de ese punto dependen muchas cosas. Entonces, si falla esto, tiene que haber un backup, sí o sí. Entonces, y si falla eso, tiene que haber otro backup. Entonces, así es como funciona. Un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, todos esos protocolos que se ven, ok, en las nuevas empresas que van a volar, pues imagínate, eso fue antes de que Virgin Galactic hiciera su viaje inaugural. Fue solo una prueba, eran pilotos que trabajaban para Virgin Galactic, y bueno, evaluar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y qué modificaciones tienen que hacer y cómo se tiene que mejorar para que en un momento dado sí puedan volar? Entonces, en el vuelo inaugural fue exitoso en cuanto a que no pasó una desgracia, llegaron de regreso. Richard Branson iba ahí en esta nave, una amiga iba ahí. De hecho, todos los primeros vuelos que se hicieron entre Virgin Galactic y Blue Origin y con SpaceX, en cada uno iba un compañero, un amigo mío, amigo o amiga, algún conocido. Mi ex jefe fue uno de los que voló con William Shatner, que es el que hacía de Capitán Kirk en Star Trek, que voló en Blue Origin. Y bueno, estoy muy cerca o sea, cercana en cuanto a que conozco, todo lo que está pasando, y también cercana emocionalmente porque conozco a las personas que van ahí. Te iba a preguntar eso, ¿qué sientes que amigos y amigas tuyas han viajado al espacio? O sea, me encanta porque los conozco, o sea, yo los conocía cuando tenían el mismo sueño que yo, de algún día quiero ir al espacio, y también, o sea, haciendo cada uno su camino y su lucha, y a veces se me han salido las lágrimas, ¿no? Cuando los veo y digo, wow, o sea, lo están logrando. Y una de ellas, no nada más fue porque Virgin Galactic y Blue Origin están volando suborbital, o sea, que suben y bajan, son unos minutos nada más. Pero una de ellas viajó orbital. Entonces, wow, el que esté ahí unos 5 días orbitando la Tierra es algo. Y es una de las cosas que ahorita están pasando bien rápido, porque en los últimos 10 años empezó a cambiar el sector. Antes era pura agencia, y era a través del gobierno, y tenías que ser astronauta
como te digo, si eres de seleccionado astronauta de NASA, tienes que ser americano y tienes que esto, el otro. Y ahorita, como es industria privada, tu nacionalidad no importa, porque pues es una compañía privada y no te limita lo otro era gubernamental. Entonces, pues es algo completamente distinto, que me remonta a cuando yo dije, pues no soy americana, pero pues a lo mejor cambian las opciones o cambian las cosas cuando esté más grande. Y ahorita cambiaron. Entonces ahorita sí hay oportunidad para que mucha gente viaje, pero sí, o sea, siento mucho el de decir, tiene que ser con protocolos, o sea, de seguridad. Y la verdad es que con Virgin Galactic, en su primer vuelo sí está un poco tensa, es decir, que no pase nada, o sea, ojalá que no pase nada, porque también era su primer vuelo ya con tripulantes. Te digo, no pasó nada catastrófico, pero sí, cuando aterrizaron, cuando regresaron, se salieron por mucho del plan de vuelo. O sea, no llegaron a donde debían de llegar. Hubo algunas ciertas cosas que no estaban en el plan, que al final de cuentas salió bien, pero son cosas que se tienen que modificar, porque a lo mejor son cosas que pueden detonar en un accidente. Entonces, pues sí, es todo un tema también ese de la parte de seguridad. ¿Y cuál es tu planeta favorito? ¿Y por qué? La Tierra. En segundo Sin lugar, contar Marte. la Tierra. ¿Por qué Marte? Sin contar la Tierra. Sin contar la Tierra es Marte. Creo que en algún punto pudo haber sido posible que hubiera vida en Marte. Todos los rovers que se han enviado, toda la parte de exploración que se ha enviado a Marte, es precisamente para entender qué fue lo que pasó con ese planeta. Porque hay surcos que tú puedes ver en ese planeta que nos dicen que en algún punto de la vida del planeta Marte hubo ríos corriendo en ese planeta, hubo agua, y ahorita está completamente desértico. ¿Qué pasó? Ahorita en la Tierra tenemos agua, hay ríos en nuestro planeta. ¿Qué tuvo que pasar en Marte? Y tratar de entenderlo, porque puede ser que le pase lo mismo a la Tierra. O sea, tratar de aprender, y eso es lo que también quiero resaltar, todo lo que aprendemos nosotros en la exploración del sistema solar, en todos los proyectos espaciales, tiene que ver en también entender nuestro propio planeta y también entender lo que pudiera pasarle a nuestro planeta para evitarlo, para no llegar ahí. Y creo que eso es lo interesante del planeta Marte. Creo en algún futuro que va a haber alguna tripulación, la primera tripulación de seres humanos que vaya a Marte. ¿Crees que nos toque? Hablando en el factor tiempo. O sea, mira, no lo sé, porque si tú me preguntas por tecnología, la tecnología está. Creo es un proyecto que no se puede hacer de un solo país. O sea, el ir a Marte no va a ser que los americanos vayan a mandar la primera tripulación, no. O que los rusos ven. Ese es un proyecto tan grande, tan complejo y que involucra también muchos recursos, que creo firmemente que es un proyecto que va a ser internacional. Entonces, por el tema de que se va a involucrar países, toda la logística que hay detrás. ¿Eso lo ves complicado? Eso lo veo un poquito más complicado. El sector espacial, de hecho, es algo importante. ¿Sabes que el sector espacial es el único sector en el que muchos países han trabajado manteniendo la paz por muchísimos años? Puede haber conflicto entre países de guerra, de invasiones, pero en el espacio, desde que se empezó a trabajar en la creación de la Estación Espacial Internacional, que fue la colaboración también rusos, americanos, japoneses, canadienses, europeos, todos fueron aportando tecnología, todos fueron aportando elementos para la creación de la estación espacial, y cada quien enviaba sus astronautas, se rotaban y demás. Es un proyecto que sigue, la estación espacial
es el laboratorio más grande que existe orbitando nuestra Tierra. Es del tamaño de un estadio de fútbol americano. Y ahí conviven y hacen experimentos continuamente, más de seis o más astronautas continuamente. Ya ha estado habitado o esta estación no ha dejado de tener astronautas desde su creación. Entonces, si tú sales a ver el cielo el día de hoy, voltea y di, tal vez está pasando por aquí la estación espacial y hay astronautas que están haciendo investigación, y esa investigación, vuelvo a decir, viene y recae aquí en tecnología que se puede aplicar aquí en la Tierra, ¿no? ¿Has conocido a personas que han estado ¿cómo se llama? En la estación espacial. Claro. ¿Qué te han contado ellos que ha sido lo que más te ha sorprendido? Pues es que no sé, hay muchas cosas que conforme fui aprendiendo el sector me fueron sorprendiendo y sorprendiendo. Hay veces, tal vez hay cosas que no es que ya no me sorprendan, pero ya son comunes en mi vida que ya las veo normales, pero a lo mejor no son tan normales para las otras personas. Yo creo que la historia de cada astronauta es distinta, pero sí veo un común denominador, que son personas que les gusta la ciencia, les gusta, que siempre han tenido mucha disciplina, que siempre han tenido mucho carácter para seguir sus sueños, para seguir, sabes, metas en su vida, que siempre han sabido resaltar en el campo en el que les ha tocado, pues, trabajar. Y son personas que les encanta o han hecho a través de los años exploración también aquí en la Tierra. Biólogos, pero que van y estudian a los pingüinos que están allá en la Antártica, en lo frío, en los lugares inhóspitos, que van y buscan a ver si, o sea, ese tipo de personas que a lo mejor no son biólogos y trabajan nomás aquí en un no sé, zoológico, acuario, o sea, algo lo común, ¿no? O sea, son personas que van y buscan lo que muy pocas personas están buscando, y van y se meten, y que son personas que han aportado a lo mejor algo o han tenido ideas muy únicas. Contrario a lo que la gente pueda creer, los astronautas no son personas que no tengan miedo, sino que tienen miedo a ciertas cosas, saben que el subirse a un cohete puede salir mal y puede explotar, y no es que no les dé miedo. Saben que al estar en la estación espacial pueden pasar cosas catastróficas, puede llegar una basura espacial, chocar contra la basura puede chocar contra la estación espacial, abrir un hoyo y tener una emergencia, tener que evacuar la estación. O sea, hay cosas peligrosas, hay cosas que cuando están haciendo caminatas espaciales también, una basura espacial puede abrirles un hoyo en el traje. Pero son personas que aún y con el miedo toman la decisión de continuar, toman la decisión de confiar, como te decía, en el entrenamiento, en el proceso, en el equipo con el que están trabajando, en los ingenieros, y se animan a hacer las cosas. Yo no me ha tocado viajar al espacio, he hecho muchas cosas que están en el camino hacia. He hecho vuelos parabólicos, por ejemplo, en el que vuelas muy alto y haces parábolas, en las que sí experimentamos gravedad cero en ciertos segundos, ciertos puntos, para hacer experimentos. Y pues es un vuelo, no es común, es algo riesgoso, también pueden pasar muchas cosas. He hecho vuelos acrobáticos, que son con aviones modificados, que vas y das piruetas y subes y bajas para experimentar diferentes niveles de gravedades en tu cuerpo, y para ver si eres apto o candidato para sobrevivir un despegue de la nave, porque en el despegue sientes distintos niveles de gravedad. Hay gente que se desmaya por la gravedad tan fuerte que experimentas en el despegue, entonces tienen que saber si vas a aguantar, si no vas a aguantar.
de repente me he metido en temas de sobrevivencia en el mar, o cómo evacuar un helicóptero que ha caído en el mar y se está hundiendo, y no tienes luz, no tienes oxígeno, no tienes nada, y tienes que hacerlo por memoria, y tienes que hacerlo en específico sin equivocarte, porque es tiempo en el que no estás respirando. Entonces, claro que ha habido momentos en el que digo, ¿quién me metió en esto? No, o sea, sí da miedo, pero tienes que tener esa calma, esa templanza para decir, respiro, me concentro, confío en lo que sé hacer, confío en lo que he entrenado, confío en lo que estoy clara en los pasos en los que tengo que seguir para, por ejemplo, salir de esta nave que se está hundiendo, ¿no? Porque en el momento en el que caes en el pánico, ahí ya, o sea, yo he platicado con astronautas que han tenido accidentes graves y que dicen, no era que no, o sea, claro que noté, o sea, me di cuenta que estaba en un momento muy peligroso, pero también sabemos cuando la situación así como muy crítica, que está tu vida, porque no es, en esas situaciones no es que sea un drill, o sea, no es que sea como que, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, si te equivocas, está tu vida también en riesgo. Entonces, te das cuenta, ok, esto es peligroso, tengo que concentrarme y hacerlo lo más calmadamente posible. Aunque todo alrededor se esté dando vueltas y gritando y tienes que guardar la calma, porque el momento en el que tú pierdes la calma, se va todo, pierdes más oxígeno, pierdes más, y eso lo pasa en muchas cosas de la vida, cuando te están pasando situaciones que no tienen nada que ver con el espacio, nada, o sea, situaciones comunes en la vida, en el que todo está patas para arriba, ¿no? Si tú en ese momento pierdes la calma, te sueltas a llorar, estás en pánico, muy probablemente vas a perder, o sea, vas a fallar en la prueba que se te está presentando en la vida, porque no tienes la calma ni la templanza o la habilidad de poner tu mente en así, blanco, y tratar de pensar claramente en lo que tienes enfrente. Ok, se me está presentando esto, ¿cómo lo soluciono? Todo está alrededor dando vueltas o lo que quieras, pero lo principal, lo primero que tengo que hacer es salir de esto y luego ayudar a todos los demás. Cuando, ¿qué te dicen en los aviones, no? Si en caso de falla de oxígeno o lo que sea, primero póngase la máscara usted y después ayuda a los demás. Incluso si traes niños, primero te tienes que poner la máscara tú y luego los niños. Entonces, todo ese entrenamiento, igual, o sea, no es que no haya un miedo, sino el confiar, el saber confiar en ti, en tus habilidades, confiar en tu equipo, porque también tu vida depende de los que están alrededor, están haciendo el trabajo contigo, y confiar en el proceso, ¿no?, que aprendiste. Ahora, por ejemplo, con todo este entrenamiento también yo me subo a un avión y ahora veo distintos, por ejemplo, las salidas de emergencia, ya me siento, y no sé, es automático, ¿no? Me siento, ya estoy tres asientos después de la salida de emergencia, está a la derecha, viene sentado, o sea, lo hago nomás por observación. En caso de, en mi cabeza ya quedó registrado más o menos, porque no me lo puedo aprender así como tal, pero más o menos cómo está en ubicación las personas así en el avión y más o menos a dónde me tengo que mover en caso de, no, ojalá nunca pase, pero me ha tocado ver que pasan accidentes aéreos y ha habido videos, ¿no?, que luego la gente empieza a tomar video. Hace algunos años pasó, creo que en India o algo así, hubo un accidente y salieron estas máscaras de oxígeno y la gente se lo ponía en la boca nomás. Y yo, pero, o sea, si en cada vuelo al inicio te explican, es en la nariz y es en la boca. Igual en la pandemia, o sea, nariz y boca, cúbrete con el cubrebocas, es nariz y boca. Y hay gente que nomás en la boca lo traía, o sea, tenemos que también, ¿sabes?, como seguir bien la indicación, saber lo que estamos haciendo y hacerlo bien.
¿Qué es lo que más te intriga del espacio o cuál es la duda más grande que te gustaría tener la respuesta? Sabes que yo desde que estaba chiquita decía, quiero aprender, quiero saber qué hay más allá. Quiero saber, o sea, ahorita sí podemos ver las estrellas, pero luego después de la estrella, ¿qué hay? O sea, ¿qué tan grande es esa estrella? Que, como que genuinamente quería entender el universo. Hace poco, creo que fue el año pasado, se llegó a tomar una foto, a la fecha la foto más clarita de, no sé si la viste, si no te la voy a pasar para que la pongas en esta sección, porque es una foto en la que tú le puedes hacer cuenta que hacerle zoom y zoom y zoom, y de un puntito que antes veíamos con la tecnología que teníamos antes era un puntito. Con la tecnología que tenemos ahora, ese puntito lo ampliaron, lo ampliaron, lo ampliaron, lo ampliaron. O sea, tomaron foto de ese puntito y en ese puntito hay miles y miles y miles de galaxias y fue como toda la gente, o sea, los científicos y todo, fue como que explotó la cabeza de todos porque, o sea, hay más galaxias así, o sea, como arenita, o sea, todos los puntitos de arena, o sea, agarras tu arena y hay tantos granitos de arena, haz de cuenta que así es el cielo, o sea, cada granito era una galaxia y dentro de la galaxia tantas estrellas, o sea, y ahí es cuando en esa imagen hubo mucha gente, yo incluida, es mucho más grande, o bueno, ya sabíamos, ¿no? Que era muy, muy, muy grande el universo, pero en esa foto te da un contexto más visual, porque a veces es difícil para nuestra mente concebir qué tan grande, ¿no? Entonces, con esa foto, o sea, wow, o sea, cuánta infinidad de posibilidades hay, de cuántas galaxias, de cuántas estrellas. Y ahí fue cuando la gente empezó, es que vida en otros planetas y vida en otras galaxias. Yo no te puedo decir si sí existe o si no existe, eh, pero sabiendo la cantidad de galaxias y de estrellas que hay, se me hace imposible pensar que seamos los únicos, porque hay demasiado espacio en el universo. Pero no tengo una prueba, no te lo puedo comprobar, pero creo que es posible. Y la otra es también tener la diferencia entre a qué nos referimos con vida. Porque mucha gente habla de que hay los aliens que se parezcan a nosotros con ojos que hablen, que tengan cabeza, piernas y caminen igual que nosotros. En realidad, cuando nosotros hablamos de posible vida en otros planetas, estamos hablando de que a lo mejor hay microorganismos vivos que están a lo mejor en desarrollo. A lo mejor nosotros tenemos un concepto también de qué es la vida, de cómo está formada la vida, pero a lo mejor hay otro concepto, o sea, existe de otra manera la vida en algún otro planeta, no sé. Entonces, nuestro concepto limitado de vida es en base a cómo estamos construidos o constituidos los seres humanos y los animales aquí en la Tierra y lo que conocemos. Pero hay tantas cosas que no conocemos que no podemos restringir, ¿no? Ahorita, Carmen, que mencionaste que Marte es tu planeta favorito, ¿no? Y de hecho, en preparación de esta entrevista, vi otros podcasts y otros videos de otras personas astronautas que se dedican al espacio. Y muchos de ellos intuyen, tienen como la sensación de que en Marte hubo vida en algún momento. Y ahorita tú dijiste que se pueden observar surcos como si fueran ríos, ¿no? Sin agua, obviamente. Pero si realmente, ¿tú crees que si realmente la NASA o cualquier empresa confirmara la existencia de vida o de microorganismos o de lo que sea en otros planetas, ¿tú crees que realmente lo comunicaran a la humanidad o se lo guardaran como secreto? ¿Qué opinas? Pues es que no es nada más la NASA, ¿no? Hay muchas instituciones, hay muchos organismos que están buscando lo mismo. Entonces no depende de un solo organismo el decir vamos a comunicarlo o no. Yo creo que en los últimos años ha habido más comunicación en cuanto a, por ejemplo, que se han descubierto planetas con características que a lo mejor esas características en el planeta pueden
influir positivamente en que se desarrolle vida, y lo han comunicado. O sea, es que hemos encontrado un planeta que muy probablemente parece ser que pudiera darse la vida, no que haya vida, sino que pues estamos viendo que los elementos que tiene, pues pudiera ser, ¿no? Que en algún punto en ese planeta se desarrolle o se haya desarrollado, o en tantos millones de años más se vaya a desarrollar. Y se ha ido comunicando. El problema aquí es, yo creo que la gente, lo que se espera, la gente es, como te digo, o sea, que hablan vida, no, ya, imagínate que la idea de Hollywood de la vida en otros planetas es lo que la gente piensa. Entonces, ahí es como un mismatch, o sea, no estamos hablando de lo mismo. La vida no necesariamente estamos hablando de, como te digo, aliens que... A imagen y semejanza, pues. Imagen y semejanza. Con cerebro, con ojos y con todo. Claro, o sea, imagínate, ha habido recientemente que tienen imágenes en los que dicen, hemos encontrado una especie de algún pez que vive muy, 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 muy al fondo del mar, y es completamente distinto a lo que conocemos. ¿Por qué? Porque ese pez está acostumbrado a que pues no entre la luz, la presión de tan abajo también es distinto, o sea, y entonces ese pez se desarrolla completamente distinto, pero puede sobrevivir a estas profundidades y puede sobrevivir a esa pues falta de luz, y sigue siendo un ser vivo. Oye, ahorita entonces, que hablas es completamente distinto la imagen, ¿no? De lo que pudiera ser encontrar vida en otro planeta. Ahorita que hablas del océano, ¿es cierto que antes la NASA, antes de dedicarse a estudiar el espacio, se dedicaba a estudiar el mar? Sí, de hecho, los trajes que puedes ver de los buzos antes, que traían también un casco y tenían... cierto. Tú los puedes ver y se parecen mucho a lo que es un traje de un astronauta. Es cierto. Entonces sí, se dedicaban a estudiar el mar. Y los trajes espaciales tienen también pues similitud, ¿no? Con los buzos. Al inicio hablaba de que también una cualidad, una habilidad de los astronautas es saber bucear. Y uno de los entrenamientos también es en modo buceo, el hacer entrenamientos de cómo hacer caminatas espaciales, ¿no? Con mock-ups o con maquetas de la estación espacial. Te metes a una alberca, la maqueta está abajo del agua y tú haces un entrenamiento. Pero igual, o sea, traes un casco, estás nadando, una manera de simular la falta de gravedad. Sales al espacio, pues no hay gravedad, flotas. Pero aquí en la Tierra, pues sentimos la gravedad, caminamos gracias a la gravedad, a que estamos luchando contra esa gravedad. Pero una de las maneras de simular la falta de gravedad es meterte al agua. Si tú te metes al agua, ves que flotas, ¿no? Entonces, nada, si es como si estuvieras flotando en el medio de ahí del agua de la alberca, si te metes más para abajo. Y es un poco lo mismo que cuando flotas en el espacio. Entonces, sí, es... Ahorita con pues has desarrollado mucho conocimiento, ¿no? Mucha experiencia, has conocido mucha gente. ¿Cómo todo ese conocimiento que has desarrollado, tú tienes conocimiento que una persona normal obviamente no tiene, ¿no? ¿Cómo ese conocimiento y esa experiencia ha cambiado tu vida normal? O sea, ¿sueles reflexionar más en algo, sobre cómo es la vida? Pues ahorita eres mamá de dos niños, dos bebés. ¿Cómo ha cambiado lo que has aprendido en tu vida profesional a la hora de querer una vida normal, a la hora de vivir una vida normal? Mencionaste el tema del avión, que tú ya te subes a un avión y no te subes como un pasajero normal, sino estás pensando en otras cosas por el conocimiento que tienes. ¿En qué sueles reflexionar así en tu vida diaria? Yo creo que fuera del sector espacial, o sea, toda la exposición a la que yo he tenido, el privilegio de conocer y las experiencias que he tenido gracias a lo que en algún momento decidí seguir mi sueño y todo eso a donde me ha llevado eso.
este, me ha llevado a conocer diferentes culturas, diferentes países, backgrounds de las personas en las que pues, tú estudias algo, pero a la hora de trabajar, trabajas con gente de distintas profesiones, no trabajas con solo ingenieros o con solo abogados o con solo médicos. De repente tienes que, o sea, el mismo trabajo te lleva a convivir con diferentes personas de diferentes profesiones, con diferentes dificultades, experiencias en la vida y demás. Y sabes que todo eso, de alguna manera, me ha llevado a reflexionar en la importancia, y vas a decir, ¿de dónde sacas eso? De la educación desde la niñez. Y eso es algo que ahora, siendo mamá, le veo la importancia así enorme. Creo que los países que tienen dificultades, ¿sabes?, en crecer más, en explotar todos los recursos que ese país tiene, veo el común denominador de una falta de fuerza en la educación. Y no nada más estoy hablando de educación en la escuela, pero también en casa. O sea, yo creo que la clase de educación que recibes en casa, por eso también sé que pues, la educación que te dan tus padres es también en base a lo que recibieron ellos, y viene, o sea, generacional, ¿no? Y es algo que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Pero me ha hecho mucho más consciente de la importancia de la mentalidad que le inculcas a tus hijos, que le inculcas desde niños, a mentalidad de aprender, de resolver problemas, de que saber que a final de cuentas estamos todos siendo ingeniero, maestro, abogado, doctor, lo que quiera ser. Estamos tratando de ser felices aquí, y siendo tú de la India o de Australia o de África, estamos tratando cada uno de ser felices y de tener lo básico para vivir una vida digna, lo básico. Todos queremos lo mismo. Y cuando veo que todo esto me ha llevado, cuando digo a conocer diferentes culturas y países y demás, y luego regreso acá y veo los conflictos mundiales, las guerras, y guerras por cosas, lo que dices, ¿por qué el ser humano no pelea por cosas a veces tan superfluas? Si a final de cuentas están peleando, y los dos, a final de cuentas lo que quieren los dos países es estabilidad, es lo digno, lo básico para tener una vida digna del ser humano y ser felices. Y yo sé que no es simple, no es lo estoy diciendo muy simplista, ¿no? Hay muchas cosas detrás, hay muchas cosas del por qué las cosas no son así, pero creo que si la gente tuviera esta oportunidad de ver lo que yo he visto y de verlo de la manera en que lo he visto, creo que nos enfocaríamos más en hacer el cambio desde nuestra propia casa, y en hacer el cambio desde inculcarle a nuestros hijos o a nuestra familia alrededor el irnos preparando, o sea, leer, conocer, empaparte de hábitos de conocimiento que te ayude a ir mejorando, no nada más en el campo profesional, sino como persona. Porque creo que a final de cuentas es el resultado de lo que tú llegues a hacer en tu vida, es el resultado no nada más de lo que estudiaste, sino de quién eres tú, de lo que te envolviste alrededor, tus hábitos, en qué invertiste tu tiempo libre. Si en vez de ponerte a ver la televisión, el programa de moda, te metías a leer libros, o te ibas al gimnasio a hacer el ejercicio que te tocaba para también tener tu cuerpo sano. O sea, es ese conocimiento de todo lo que engloba el poder. Tal vez lo simplificaría como ese balance como ser humano que tenemos que tener todos,
pues creo que de ahí pudiera ser el inicio de un cambio, y que lo podemos hacer todos. Te digo, he convivido con gente de muchísimos países y al final es como que siempre lo que veo, ¿no? Y lo repito, lo estoy diciendo muy simplista porque yo sé que yo nací ya con privilegios que a lo mejor alguien en África pues nace en otras condiciones muy distintas a las mías y tiene otro tipo de retos, tiene otro tipo de situaciones en su vida que tiene que afrontar y vuelvo a lo mismo, o sea, si empezamos por entender que al final todos queremos lo mismo y enfocándonos a lo que podemos cambiar en educación, en cultura, desde siendo pequeñitos, tanto nosotros mismos como en nuestras familias, creo que poquito a poquito podemos hacer el cambio. La educación creo que es la clave para mejorar un país, para mejorar el mundo, porque he visto muchas diferencias en cuanto a países que invierten en educación y países en los que a lo mejor la educación no está tan fuerte. Y eso creo que es un punto súper, súper importante. Para ir cerrando el episodio, Carmen, y no abusar mucho de tu tiempo, para bien o para mal, el sector espacial es una industria, es un sector pues muy dominado por hombres, ¿no? Por ahí escuchaba un dato que han ido al espacio aproximadamente en toda la historia como 700 personas y que solamente el 10% han sido mujeres. ¿Tú cómo le has hecho para darte a respetar en una empresa o en una industria pues prácticamente dominada la mayoría por hombres? Sabes que eso sigue siendo, antes era mucho más, ya está cambiando, ya ha habido un incremento en el porcentaje de mujeres que están en la industria. Es mucho más en el extranjero, aquí en México también se está cambiando, pero aún veo que aquí en México todavía está un poco más dominado por hombres. Pero sí, en general, sí es cierto, es una industria dominada por el sexo masculino. Y yo creo que lo que a mí me ha funcionado no es tanto el pensar, ay, soy mujer, entonces no me van a dar oportunidades, porque soy mujer, voy a tener este limitante. Creo que lo importante, seas hombre o seas mujer, es demostrar las capacidades y las habilidades que tienes y demostrar el por qué estás ahí donde estás. El mostrar con resultados, el mostrar con aportando tus ideas, aportando tus proyectos. A final de cuentas, creo que cuando vas demostrando con resultados, te vas ganando también el respeto de tus compañeros, ¿no? Yo la verdad es que sí, no nada más en esta industria, sino también en la carrera en ingeniería, el porcentaje de mujeres en mi carrera era muy bajita, había clases en las que yo era la única mujer. Y pues sí, siempre me tocó, ¿no? A escuchar comentarios de que, ay, como ser mujer, tú ve y pídele al maestro, porque eres mujer, te va a decir que sí. Pídele al maestro que nos cambie la fecha de la tarea o del examen, o sea, cosas así, o por ser mujer en el proyecto, ay, no, pero tú haces lo más fácil. Pero no, o sea, tiene que ser de ti el agarrarte de tus cualidades y de tus fortalezas y de tus conocimientos para aportar y que con resultados también vayan viendo que, o sea, no tiene nada que ver si eres mujer o eres hombre, no tiene mucho que ver tu capacidad mental y tu capacidad de producir y tu capacidad de dirección y de manejo, ¿no? En los proyectos en los que estás hablando en lo profesional. Creo que es importante que nosotras mismas no nos autosugestionemos. Sí hay un problema porque sí existe, o sea, yo no estoy diciendo que no existe, pero creo que lo tenemos que combatir con resultados, o sea, llevar resultados, porque yo veo que mientras tú estés llevando los resultados y demostrando, hay un cambio en el que te van, sabes, te van dando tu lugar, te van respetando, porque sí, yo he sentido que ha sido mucho más difícil para muchas mujeres el avanzar, si va
lo comparamos con hombres, pues sí, ha habido veces en los que las mujeres sí han batallado más. Ahorita yo que soy mamá, también veo el otro lado, ¿no? O sea, las mujeres que quieren ser madres de familia, pues tener, o sea, ser profesionista, tener una familia, hijos, ser todo, ¿no? Y hubo en algún momento alguien que me dice, es que tú no puedes, o sea, quieres ser todo y no puedes tener todo en la vida, o querías hacer todo y no puedes tener todo. Y yo creo que depende mucho de tu perspectiva, ¿no? Yo creo que también esa mentalidad, a mí me quedó muy grabada esa frase que en alguna vez me dijeron, y depende mucho qué metas te pongas tú, o sea, qué quieres tener toda la vida, qué es todo para ti, cuáles son tus prioridades. O sea, yo sabía desde pequeña que quería ser mamá en algún punto. Tomé la decisión consciente de que, ok, en este momento de mi vida y de mi carrera, quiero hacer una pausa en este momento porque quiero ser mamá, que fue justo antes de la pandemia. Dice que ahora sí quiero ser mamá porque siempre lo pospuse hasta que dije, ok, va, y de repente cae la pandemia. Entonces, ha sido también, no fue como yo lo esperaba, también me he topado con muchas cosas que cambiaron a raíz de la pandemia y que también me ha tocado una maternidad muy distinta a la que yo imaginaba, y es difícil, o sea, sí es difícil porque también como mujer pasas por muchas situaciones a la hora también de ser mamá. Me gustaría ver aquí en México más apoyo de las empresas. Por ejemplo, apoyos que veo yo en Europa, en los que a la hora de la maternidad dan hasta 1 año de maternidad, de aquí escasos 3 meses. Dan apoyos para que sigan trabajando y, por ejemplo, tener espacios para que puedan seguir amamantando a sus bebés en sus breaks de la oficina. No sé, hay muchas cositas que también pudiera ser hermoso ver ese cambio aquí en México en apoyo, ¿no?, a las mamás y en apoyo a que estas profesionistas que tienen potencial y que han demostrado ser buenas en su trabajo, pues no se trunquen y no se queden ahí solo por fui mamá y ya no hubo las posibilidades de seguir trabajando, porque obviamente cambia mucho ya no tienes tanto tiempo libre, digamos, y tienes otras prioridades. Entonces, es difícil. A mí me ha tocado ahora, como mamá de 2, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y también lo estoy haciendo porque tengo 2 niños, 2 hombrecitos. Entonces sé que a mí me toca criarlos y inculcarles, quiero yo también, el que ellos apoyen en un futuro a sus parejas, el que sepan que como mujer también se puede ser mamá, trabajar, desarrollarte profesionalmente, personalmente a tu mayor capacidad, y que ellos vean como natural el tener una mamá que trabaje y que haga lo que más le guste, y que el día de mañana ellos sean hombres que valoren y que sepan apoyar también a las mujeres. Eso es algo que me queda muy claro. Carmen, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por compartir tu historia. Te conozco, te ubicaba por prima del Fer Félix de hace varios años y te he seguido desde hace muchos años. Me encanta lo que haces. Soy tu fan y queremos desearte lo mejor para tus próximos proyectos. Ahorita vives en Holanda, estás en proyectos muy interesantes, pero espero que próximamente y en los próximos años, que al ratito antes de prender las cámaras me estás platicando algunas historias, puedas culminar esa carrera, esa cereza del pastel, conociendo el espacio ya como una astronauta científica. Te deseo todo el éxito del mundo y que pongas en alto Culiacán, obviamente, ¿no? Sí. Porque de aquí somos, de aquí eres tú, y pues obviamente de México, ¿no? Si la gente quiere seguirte, quiere contactarte, quiere preguntarte algo, ¿dónde te puede seguir la gente? Astro Carmen Félix. ¿En Instagram? Instagram, Facebook, Twitter. Instagram, Facebook y X. Con el cambio del nombre. Carmen, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
Pues nada, mucho gusto el estar aquí, gracias por la invitación. Em, Simplemente dejarles como consejo a todos que crean en sí mismos, que las cosas, dejar claro que las cosas no se dan de la noche a la mañana, creo que lo platicamos ahorita, y, y que si hay algo que tú en particular quieras hacer, o alguien de los que nos esté escuchando quieran hacer, eh, crean en sí mismos, creo que es lo más importante, y hagan un plan. Pero hagan un plan de que su plan infalible, porque siempre va a haber maneras de que ese plan falle, o sea, cuestiones externas, cosas que no pueden controlar. Hagan plan A, B, C y D. Si es realmente lo que quieren hacer, siempre van a encontrar una manera de que la meta no cambie, pero a lo mejor la manera de llegar sí. O sea, tal vez en un inicio mi meta era ir al espacio y pensaba tal vez, bueno, ok, mi rumbo va a ser así, ya está, y durante los años ha cambiado, entonces vas ajustándote, sigan, sigan en su camino, y tengan la flexibilidad de cambiar la manera. Eh, Sigan inculcando también hábitos que les van a llevar a ser personas preparadas y ser personas de bien, no nada más profesional, sino personalmente, y busquen también maneras de contribuir en su comunidad, de contribuir en su colonia, de contribuir en la escuela de sus hijos o en el trabajo, en la oficina, en el lugar de trabajo que tengan, de influir positivamente, y eso te va también llenando y abriendo los ojos hacia otras posibilidades, porque mientras más aportes y entre más des, más ideas se te vienen y más cosas que a lo mejor no habías pensado vas descubriendo. Entonces, pues ese es mi consejo. Y cualquier duda, si hay alguien en específico que le guste, le llame la atención el tema espacial, me puede contactar, me puede escribir y yo con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.